hermanos. Que Dios los bendiga. Espero estén muy bien. Nosotros los pastores seguimos orando por cada uno de ustedes y les pedimos que por favor no dejen de orar por nosotros. Tampoco dejen de orar para que pronto nos podamos reunir en el templo juntos. Esperemos que sea pronto, no solamente los domingos, sino también los estudios de los lunes que pasen a ser presenciales como solían ser. Todo está en manos de Dios, estamos claros en eso y por eso le oramos a Él. Hoy, mis hermanos, vamos a ver el último capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo número 16. Ha sido una carta muy interesante que habla principalmente del comportamiento dentro de la iglesia, pero que también tiene mucha doctrina y mucha parte importante para conocer a Dios un poco más. Y aunque este es el último capítulo de la carta, no es la última prédica acerca de esta carta, porque con el favor de Dios, el próximo domingo veremos un resumen de todo lo que hemos estudiado en esta primera carta de Pablo a los Corintios. Después de eso, para que sepan un poco del calendario, van a venir 4 domingos donde van a haber 4 prédicas temáticas que van a hacer alusión a temas que nos parecen relevantes para la iglesia hoy. Y luego de esas 4 prédicas, empezaremos nuestra nueva serie expositiva y les digo desde ya cuál es el libro para que lo puedan ir leyendo y que cuando empiece la predicación ya puedan inclusive tener algún tipo de conocimiento del contexto, de lo que se dice el libro y un poco más. Y así obviamente las prédicas serán mucho más enriquecedoras para ustedes. El libro que vamos a estudiar cuando termine la serie temática será el libro de Jueces. El libro de Jueces. Así que espero que les anime, que puedan empezar a leerlo y que cuando empiece la prédica de Jueces puedan también estar muy animados y emocionados para aprender más del Señor acerca de lo que podemos ver en ese libro. Así que vamos a empezar con la predicación y para eso oremos primeramente. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar contigo, de poder escuchar tu palabra, aprender de ella. Tenemos un privilegio que los patriarcas no tuvieron. Tenemos el privilegio que muchos profetas no tuvieron. Tener la palabra escrita, completa, es una gran bendición. Yo te ruego, Padre, que podamos aprovechar esto y tomarlo, Señor, como una bendición para nuestras vidas. Te ruego que hoy seas tú el que hables, no yo. Que sea solamente mi voz, más tus palabras, las que salgan de mi boca. Que sea tu palabra la que haga la obra transformadora en cada uno de nosotros y que este capítulo también nos hable. Permítenos verte hoy un poco más claro al finalizar el sermón. Amén. Acompáñenme a leer entonces 1 Corintios 16. Ahora bien, en cuanto a las ofrendas para los santos, hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga la oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos. Ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya.
y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. El título de la prédica hoy es De último, pero no menos importante. De último, pero no menos importante. Normalmente se asocia que lo último es lo de menor valor. Sabemos que no siempre es así, pero hay instancias donde sí aplica. En una carrera, el que llega de último es el que menos efectividad tuvo en su competición. Pero no siempre es así. Por ejemplo, en las películas, en una narración, el final es muchas veces lo único que las personas recuerdan, cómo terminó. En la palabra de Dios, lo último no es menos importante. No porque sea más importante, sino porque es igual de importante que toda la palabra, el inicio, el final, el medio. Porque toda la palabra, sin excepción, es inspirada por Dios. Y por tanto, toda la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia. Entonces, no podemos menospreciar el final de una carta o de alguna parte del texto de la Biblia, porque diríamos que entonces no toda es inspirada y que por tanto sería mentira. Y este es un texto que fácil es menospreciado, porque si uno lee esta sección de la carta a los Corintios, normalmente uno leería esto y diría, bueno, esto parece más instrucciones personales, y de hecho lo son. Que Timoteo va, que Fortunato vino, que Acaico, que Estefanas, que yo quiero ir. Sin embargo, está aquí porque es importante para nosotros y de igual manera hay enseñanza. Así que prestemos atención a lo que Pablo les va a decir en este cierre a los corintios. Él divide esta última sección en muchas partes que vamos a ir desglosando poco a poco. Y recuerden, esta palabra fue importante para los corintios, es importante para nosotros hoy y será importante para la iglesia de mañana, porque la palabra de Dios nunca expira. En los versículos del 1 al 4, Pablo empieza hablando acerca de las ofrendas. Él está cerrando con las instrucciones finales a la iglesia en Corintio y primero le habla de la ofrenda para los santos. ¿Quién eran los santos? Bueno, en este caso está hablando de la iglesia en Jerusalén. ¿Solamente ellos eran santos? No. Pablo le habla a los corintios al principio de su carta y los llama santos. Es como si estuviera conversando con ustedes y les digo, acuérdense que voy a buscar los libros para los hermanos. Pero ustedes ya saben de qué estoy hablando y por tanto no tengo que decir los hermanos fulano y mengano y sutano, sino que ya saben que son para los hermanos de X lugar o de X iglesia. Esto es todo lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque él empieza usando la frase, ahora bien, en cuanto a la ofrenda, es decir, esa frase de en cuanto a, él la usó anteriormente en esta carta, haciendo alusión a temas que él ya les había comunicado o por otra carta o porque ellos le habían preguntado acerca de eso. Así que él va a responder en base a algo que ellos ya conocen. Así que esta ofrenda era para los hermanos en Jerusalén y no era solamente los corintios, las iglesias en Galacia y otros lugares también estaban dándole una ofrenda a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando un mal tiempo por escasez debido a la persecución que hubo y la falta de recursos que ocasionó eso entonces ahí. Esta era una ofrenda especial. Esta no era una ofrenda regular. Hay que tener eso bien claro. Hay que tener claro también de que no había un porcentaje específico de cuánto dar. Era una ofrenda totalmente voluntaria. Las ofrendas todas son
voluntarias. Nunca hay un número específico para saber cuánto dar. Usted es libre de dar cuanto Dios haya puesto en su corazón dar. Pero es importante que demos. Es una ofrenda especial, lo sabemos, porque no es para la iglesia local. Las ofrendas tienen dos propósitos importantes, todos tienen que ver primeramente con la iglesia local. Una iglesia se tiene que preocupar en primer lugar de que los que ministren la palabra puedan ganar dinero, ser sustentados por ese trabajo. Eso es la iglesia local. Una iglesia se tiene que importar en que por las ofrendas, las necesidades del templo, las necesidades de la iglesia estén satisfechas a través de las ofrendas. Y una iglesia también se tiene que preocupar para que a través de las ofrendas, las necesidades que ya no son físicas del templo o de la iglesia, sino tal vez de los hermanos de la iglesia, también puedan ser atendidas. Mas no es lo único a lo que una ofrenda puede servir. Una ofrenda también puede ser utilizada para que salga de las cuatro paredes de la iglesia, que ya ni siquiera son las necesidades internas ni de pastor, ni de templo, ni de hermanos, sino de otras congregaciones, otros hermanos. Puede ser un misionero, puede ser un hermano en la iglesia que ya no está en la iglesia, puede ser otra iglesia, como es el caso de Corintios, que le estaban dando una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Era lo más importante. Lo que debemos recordar es que para nosotros los cristianos debe ser natural, debe ser voluntario, debemos querer dar por las necesidades de otras personas. Miren lo que dice Santiago 2, 15 al 16. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los corintios tenían que saber que era importante el poder ser sensibles a las necesidades de otras personas. En este caso, de otros hermanos en otras iglesias. Así que recordemos, las ofrendas tienen su finalidad de satisfacer las necesidades locales, pastor, templo, hermanos. Sin embargo, también es bueno y justo poder colaborar con otros hermanos, como mencioné, misioneros u otros hermanos que estén en necesidad. En esta instrucción que Pablo le da a los corintios queda implícito algo que no se dice pero que se sabe. Ya se dice que la iglesia en Galacia, Pablo lo mandó a lo mismo. Cuando veamos 2 Corintios, si usted lo puede leer, se da cuenta que Macedonia también quiso ofrendar para esta necesidad. Había otras iglesias ofrendando, lo que implica que las iglesias sabían de la necesidad que estaba teniendo la iglesia en Jerusalén. Así que no solamente sabían, sino que hacían algo al respecto. Oraban por ellos y en este caso estaban incluso ofrendando para suplir la necesidad que ellos tenían. Queda más que evidente eso. Y era también sabido de que el apoyo entre las iglesias no se limitaba a lo económico, había apoyo espiritual. Por ejemplo, aquí vamos a ver en este pasaje cómo de una iglesia o de otra frecuentemente se enviaban hermanos para instruir a otros de otra iglesia, apoyando en una necesidad que otra iglesia pudiese tener que la iglesia que enviaba no tenía. Entonces, la fortaleza de una apoyaba la debilidad de otra. También sabemos, porque la historia lo registra así, que las cartas que Pablo envió, por ejemplo, las cartas de Paulinas y posiblemente las demás también, a una carta en particular, a una iglesia en particular, como por ejemplo la de Éfeso, no se quedó en Éfeso. La historia muestra de que esa carta recorrió todas las iglesias de Asia. Eso es como decir que llegó una prédica o se grabó una prédica en nuestra iglesia y se la compartimos a otro hermano de otra iglesia. Es decir, esta prédica era para mi iglesia, sin embargo, yo creo que también te puede servir a ti. Y lo compartimos para poder ayudar y nutrir a los demás hermanos, aunque sean de otras congregaciones.
Eso era lo que hacían los hermanos allá. Eso, mis hermanos, es la colaboración de que la Biblia nos habla. Eso es un compañerismo bíblico correcto. El apoyarse unos a otros, el orar unos por otros, el inclusive ver cómo podemos suplir las necesidades espirituales de otros. Hoy en día, el término compañerismo bíblico se ha malinterpretado y parece más que es reunirse, jugar, comer, hablar y nos vamos. Ese es compañerismo bíblico. Pareciera que eso es todo lo que importa. Yo en una ocasión, algunos ya saben, lo he comentado en otra ocasión, tuve que ayudar en la organización de un campamento de otra iglesia a la que no asistía. Y cuando estuve tratando de poner en el programa el momento de la palabra, me dijeron, hermano, ¿palabra para qué? Ya la escuchamos mucho los domingos, ya no es necesario. Lo cual yo no podía obligarlo, yo simplemente era un joven que estaba tratando de ayudar con la organización, pero me dejan muy claro que a esa iglesia no le importa el estudio de la palabra, porque para ellos el compañerismo es simplemente pasarla bien. Hermano, eso no es compañerismo. Compañerismo bíblico, eso no es coinonía, que a veces le decimos coinonía erróneamente a eso. Es, sí, estar juntos, pero estar juntos con un propósito de adorar a Dios, de velar los unos por los otros, de orar los unos por los otros, de ayudarnos en nuestras cargas mutuamente. Eso es el compañerismo que Dios quiere y que eso se traduzca no solo internamente en iglesias, sino con otras iglesias. Eso es lo que hace falta, es lo que no se ve hoy en muchos lugares y lo que tenemos que nosotros procurar modelar. Versículo del 5 al 12, para leerlo, es otra sección. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, vean que está entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien, envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Hermanos, aquí podemos ver entonces cómo Pablo le habla acerca de la diversidad de maestros. Apolos, Timoteo y Pablo no eran de la misma iglesia, pero podían beneficiar a una iglesia. Esa es la colaboración de las que le mencionaba en la sección anterior. Es lo que tenemos que procurar. Pablo no tenía por qué darle cuenta a los corintios, ya que él no salió de ahí. De hecho, él fundó esa iglesia. Sin embargo, miren lo que Pablo decide comunicarle voluntariamente, que aún en esta noticia también hay enseñanza. Lo primero que Pablo le comunica es el deseo que él tiene de verlos. Es un deseo muy grande, es un deseo bueno, justo, correcto, y no solo verlos, quedarse un tiempo no corto ahí. Sin embargo, Pablo les dice, me tengo que quedar en Éfeso, porque se han abierto puertas. Hay adversarios, lo cual les recuerda a ellos, hermanos, en la obra hay dificultades, hay problemas, pero yo tengo que quedarme aquí porque todavía es necesario que me quede un tiempo más. Y no solamente eso, Pablo dice, sí, tengo ganas de verlo, pero no me voy todavía porque tengo que ir a Macedonia. En el libro de Hechos se ve cómo Dios le muestra una visión a Pablo, haciéndole ver que tenía que ir a Macedonia. Si Pablo hubiese ido a Corinto contra la instrucción de Dios de ir a Macedonia primero, estaría pecando, a pesar de que lo que él iba a hacer a Corintio no era pecar, era enseñar la palabra, pero hubiese sido pecado si Pablo desobedece la orden de Dios de ir a Macedonia. Y Pablo dice, yo quiero ir, no puedo ir ahora, va Timoteo, por tanto, yo me someteré a la voluntad de Dios por encima de mis deseos. Y eso que desea una enseñanza para nosotros. No importa si su deseo es bueno, sométalo todo a la voluntad de Dios. También Pablo le habla de que le va a enviar a Timoteo. En el capítulo 4 ya se los dijo, ahora se los recuerda. Y les dice que por favor sean amables con él, que lo respeten.
¿Por qué esa instrucción tan puntual? Porque Timoteo era joven. Y esa iglesia a la que Pablo le está escribiendo es la misma iglesia que está peleando por Apolos, por Pablo, por Pedro. Y llega un joven, Timoteo, a recordar todo lo que Pablo está enseñando, que sabemos muy bien que posiblemente no iba a caer bien. Era muy probable que no quisieran respetar la autoridad que tenía Timoteo, porque asociaban la autoridad tal vez con, en caso de ellos, la elocuencia. Hay lugares que asocian la autoridad con la vejez, pero no tiene nada que ver ni con elocuencia ni con vejez. La autoridad tiene que ver con el apegamiento a las escrituras de Dios. Y Timoteo tenía autoridad de parte de Dios para hacer esa obra. Por tanto, los corintios tenían que respetarlo. Y Pablo le pide, por favor, entiendan que esto es así y trátenlo bien. Esa era la esperanza de Pablo. En el punto 3 también, en esta sección, Pablo le informa que Apolos no iría. Apolos no iría y no se dice por qué exactamente, porque Pablo dice por qué él no va todavía, pero Apolos no va, no se menciona el por qué. Se infiere de que tal vez Apolos, como sabía lo que estaba pasando en Corinto, con la diferencia de opiniones y los bandos que tenían sobre quién era mejor, decidió no ir para esperar a que Timoteo hiciera su obra en Corinto y luego tal vez pasar y no ser una piedra de tropiezo en el ministerio que Timoteo iba a tener en ese momento en la iglesia en Corinto. Sin embargo, no iría y en ese momento ellos ya estaban enterados de eso. Así que hermanos, veamos cómo Pablo, Timoteo y Apolos, tres caracteres diferentes, de lugares distintos, de iglesias distintas, sirvieron a una iglesia para su crecimiento. El crecimiento de una iglesia no va a estar limitado exclusivamente a sus pastores. Es su responsabilidad primaria, los pastores de la iglesia, procurar ese crecimiento. Sin embargo, podemos y debemos, en la medida que sea posible, ser edificados por hermanos de otras congregaciones. En algún momento Dios así lo ha permitido. La tecnología ha permitido que, por ejemplo, yo pueda enviarle prédicas de otros pastores aquí en Panamá que también están predicando sana doctrina para su crecimiento. Porque esto no se trata de competencia, de quién predica mejor o quién predica esto o lo otro, sino de que todos podamos crecer juntos. Además, aunque este no es el punto aquí, nos recuerda de que esta variedad de pastores o hermanos que podían ir a Corinto hubiese sido muy bueno si lo hubiesen tenido ellos ahí localmente, lo cual nos anima a poder seguir orando para que la iglesia de Costa Verde pueda ser una iglesia que pueda tener no solamente más hermanos, sino podamos formar más pastores, ya sea que se queden en Costa Verde, en algunos casos será así, y en otros será para enviarlos a otros lugares. Que Dios nos ayude para que podamos ser una iglesia que también sea de bendición para otras. Luego Pablo habla de los mandatos, de ciertos mandatos importantes. Y voy a empezar con los versículos 13 y 14. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Pablo vivía consciente de que el próximo gran evento en la historia de la humanidad es la venida de Cristo. Y Cristo, de hecho, lo anunció. Y eso ameritaba que estuviésemos alerta. Que Cristo venga es razón para estar alerta, para estar velando, pendiente. Mateo 24:42, Jesús hablando, dijo lo siguiente: por tanto, a raíz de todo lo que explicó de lo que iba a acontecer, entre eso su venida, dice Jesús, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Nueva Traducción Viviente dice en ese mismo versículo, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben no saben qué día vendrá su Señor. Pedro era consciente de esta verdad, tal cual como Pablo, y lo escribió en su carta, en su primera carta, capítulo 4, versículo 7. Por el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio, es decir, un espíritu dormido, sino sobrio, pendiente, para la oración. Jesús no exhortó a los discípulos a que estuvieran pendientes de cuándo viene el anticristo, de cuándo viene el tercer templo de Jerusalén, de cuándo viene un rapto secreto, de cuándo viene algo diferente que no fuese Él.
Cristo nos pidió, estén pendientes porque yo vengo pronto. Sin embargo, en el estar alerta van a suceder cosas que debemos saber y estar pendientes para cuando estén sucediendo. No estamos pendientes de los terremotos, ni de las hambres, ni los rumores de guerra. Eso no es lo que esperamos, pero estamos pendientes porque sabemos que eso va a pasar. Y no solamente eso, estar pendiente de como Pablo le habla a Timoteo también, de que en el posterior tiempo vendrán hombres amadores de doctrinas de demonios que engañarán a muchos. Jesús lo dijo también, que si pudiesen engañar a los escogidos, lo hubiesen hecho. Obviamente no se puede, pero significa que van a estar engañando a muchos, diciendo mentira, diciendo que Jesús está en un lado y que no está. Y eso, hermanos, es la razón por la cual debemos estar alerta. Lo contrario de estar alerta, o la palabra que se utiliza aquí es, alerta habla más de levantarse, de estar despierto, sería estar dormido. Alguien que está dormido tiene sus defensas abajo. Alguien que está dormido no sabe lo que pasa porque sus sentidos no los ha perdido, pero no los está ejerciendo. O están en un modo inactivo. No estás escuchando, no estás viendo, no estás hablando, no estás oliendo activamente. Alguien dormido fácil no se da cuenta de un incendio. Alguien dormido puede que no se dé cuenta de un terremoto o de algún tipo de incidente que se dé fuera de su casa, porque está dormido. Igual en una ciudad, si los guardias se dormían, podía pasar cualquier desastre. En la iglesia, si nos dormimos, todos esos peligros de esas personas que dirán, miren, aquí está Jesús y no está. Miren, esta doctrina es buena, pero es doctrina de demonio, van a entrar. Créame, hermano, 100% seguro, nos dormimos y esas doctrinas entran. En Corintio entraron. Y hoy en la iglesia en general, no lo de Costa Verde, sino en general, ya han entrado precisamente porque nos hemos dormido, porque no estamos alerta, porque pensamos que no es importante el ver qué se enseña en la escuela dominical, qué enseña alguien por allá y simplemente dejamos que todo el mundo haga la obra a su manera y no nos damos cuenta de que estamos permitiendo que muchos falsos creyentes, falsos maestros estén en la iglesia enseñando. Obviamente no dicen que son falsos, a la vista pública parecen hermanos, igual que los demás, pero no lo son. Son lobos vestidos de ovejas y hay que estar pendiente para que nada de eso se filtre en la iglesia. Pablo luego le dice, permanezcan en la fe, permanecer en la fe. ¿Por qué viene después de esto? Porque si usted está alerta, si usted está pendiente de lo que está pasando, va a haber cosas que no le van a gustar, va a haber cosas feas, doctrinas extrañas. Y puede estar nuestra tentación humana de querer decir algo por mi cuenta o hacer algo por mi cuenta. Pero Pablo dice, no, permanezcan en la fe. Es decir, hay que tomar acción contra lo que están viendo, pero la acción que van a tomar debe ser en fe, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. A esos peligros que vamos a ver, respondemos con la palabra. Así permanecemos en fe. Así que estén alerta y cuando vean el peligro, permanezcan en fe. Actúen en base a la palabra, no en base a su intelecto. Luego dice, pórtense varonilmente. Y algunas versiones cometen el error de decir, pórtense valientemente, mas no es correcto. La palabra que Pablo utiliza ahí en griego habla específicamente del sexo masculino. Le está hablando en esta partecita específica a los hombres. Pórtense como hombres. Sean hombres. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que se está diciendo? Cuando uno dice hoy, pórtate como hombre, normalmente alguien lo asociaría a que lo antónimo es portarse como mujer. Mas no es el caso. Sino, él está hablando de un hombre maduro, lo cual el contraste no sería una mujer, sino un niño. Es decir, pórtense como hombres y no como niños. Porque es muy probable, es muy común, y era probable que pasara, y de hecho pasa, que hombres se porten como niños. ¿Cuál es el problema? Que un niño no se puede defender. Un niño tiene que ser defendido por alguien, a diferencia de que el hombre puede defender. Un niño puede ser guiado por cualquier lugar, no lo vas a dejar solo porque se pierde.
Lleva un niño al medio de la ciudad y ten por seguro que se va a perder. Pero un hombre en medio de la ciudad sabe cómo moverse, sabe cómo coger un bus, un taxi. Inclusive si es una ciudad que no conoce, puede hablar, puede preguntar. Sabe cómo ubicarse y puede entonces guiar a otros. Un niño no puede guiar a otros si está perdido. Un niño no puede defender a otros si es débil. Por eso que necesitamos hombres que puedan guiar y no que sean guiados por cualquier viento de doctrina. Hombres que puedan defender y no buscar ser defendidos porque no saben cómo pararse firme. No solamente eso, necesitamos hombres y no niños que anden pensando en cosas de niños. Un niño piensa en jugar y es normal. Es un niño, es común. Pero un hombre piensa en cosas de hombre, en cómo proveer, en cómo hacer algo productivo, en cómo agradar a Dios de una manera diferente. No es ningún pecado que un niño piense en jugar, pero que un adulto solamente piense en jugar está mal. ¿Puede jugar un adulto? Sin duda alguna. No hay ningún pecado en eso. Pero el portarse como hombre significa que eso no es la prioridad. No es entretenimiento mi prioridad, sino hacer lo que Dios quiere. Hoy en día hacen falta hombres que sean hombres. Sí hacen falta hombres que sean hombres. En la sociedad, obviamente. Y lamentablemente, hasta en las iglesias. De hecho, en las iglesias a veces hasta hace falta que simplemente haya personas del sexo masculino. Porque ni siquiera hombres hay. Y dentro de los hombres que hay en las iglesias, y hablo de manera general, a veces tienen que rebuscar para que vea hombres que en verdad actúan como hombres. Que pueden defender, que pueden guiar, que pueden hablar, que pueden pensar en las cosas productivas. Esa escasez de hombres numérica y dentro de la numérica entonces también las de los que actúan como hombres es un problema. Porque una esposa, un hijo en una familia necesitan un hombre que pueda proveer, guiar espiritualmente, cuidar, velar por ellos. En la iglesia también se ve el problema porque entonces necesitan hombres que lleven adelante los ministerios que Dios ha dejado, como por ejemplo el pastorado, la predicación. Entonces, ¿qué sucede? Hacen falta hombres que tengan esto. Y si estamos alerta, vemos, hey, hay un problema. Pero por eso que la siguiente instrucción era permanezcan en la fe, porque en muchos lugares ven el problema de la falta de hombres y dicen, bueno, pon a cualquier hombre a predicar. Error. O pon a una mujer a predicar. Error. Permanezcan en la fe. La Biblia dice que no es cualquier hombre, sino el que tiene estos requisitos. Si no lo tiene, no lo puede hacer. Permanezcan en la fe. Pero esta mujer lo hace muy bien y tiene el don de enseñanza. Gloria a Dios, pero no es para ese rol. Permanezcamos en la fe. Ante las asesanzas que se vean en el mundo, nuestra respuesta siempre es en la fe. Y si hay hombres que sean hombres, las familias van a agradecerlo. Se va a ver la diferencia en la familia. Si se ve en la familia, se va a ver la diferencia en la iglesia y eventualmente también en la sociedad. La sociedad está como está porque los hombres, en parte, no es enteramente culpa de esto, pero en gran parte porque los hombres no están siendo hombres y hace que las familias estén mal, que las iglesias estén mal. Y si esos dos organismos, iglesia y familia, están mal, la sociedad va a estar peor. Así que hermanos míos de Iglesia Bautista Costa Verde, seamos hombres. Es un proceso de todos juntos, donde todavía todos, incluyéndome a mí, tenemos que seguir aprendiendo, seguir creciendo. Todavía nos falta en este camino, pero la instrucción es esta, recordar siempre, necesitamos ser hombres. Dicen, sean fuertes, y esto para reforzar lo anterior, pero no para que se den cuenta que ahora necesitan fortaleza física, porque no tiene nada que ver la fortaleza física con esto, sino para que se den cuenta, ustedes son débiles, pero tienen que ser fuertes. Entonces fortalezcanse en el Señor. Como le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 5, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo también ora lo siguiente para con ellos. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa ora Pablo por ellos? El ser fortalecidos, fortaleza, con poder por su espíritu en el hombre interior. Porque no somos fuertes. Necesitamos ir a Dios para que Él nos dé la fortaleza para entonces poder hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Para no dormirnos, para permanecer en fe, para ser hombres, necesitamos la fortaleza de Dios. Sin Dios es imposible. En el versículo 14 le dice, pero háganlo con amor. No crean que ahora es hacer todo rústico y todo a lo fuerte, para nada.
háganlo con amor. Sin amor, todo es inútil. Capítulo 13 de esta carta a los Corintios dice, címbalo que resuena son las obras que hacemos sin amor. Luego, en esta misma sección de los mandatos, le pide que reconozcan a las autoridades locales, pastores y diáconos. Mira, el versículo 15 dice, los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. No se sabe si Estéfanas era el pastor de Corinto. Fortunato y Acaico se cree que posiblemente también eran hermanos importantes ahí en la congregación o algunos de otra congregación cercana. Eso hay cierto debate. Pero por lo menos uno o dos eran de Corinto y tal vez ejercían el ministerio de la enseñanza y la predicación y tal vez eran pastores. ¿Qué estaba pasando? No los estaban reconociendo. Obviamente, estaban peleando por quién era de Pablo, Apolos y Cefas, quién era Fortunato, quién era Estéfanas, quién era Acaico. Y si no tenían los requisitos que los corintios buscaban, lo iban a desechar. Pablo les dice, ustedes saben quiénes son creyentes, reconózcanlos, trátenlos bien. Son personas que deben prestarle atención. Dice que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayude y trabaja en la obra. Es decir, sujétense a esa autoridad. ¿Cuál era el problema ahí? Que los corintios eran muy fanáticos de estos nombres muy famosos del mundo cristiano en ese tiempo. Pablo, Apolos, Cefas, eran muy famosos, 2 apóstoles y un predicador reconocido. Y tal vez Fortunato, Acaico y Estéfanas no eran así. No eran reconocidos sin duda alguna porque no tienen ni siquiera una carta en la palabra. Pasaron tal vez sin mucha pena ni gloria. Tal vez no hablaban tan bien como ellos. Y por eso lo despreciaban. Pero le dice, ellos son útiles. A mí me han ministrado. Dejen que los ministren a ustedes. El problema no es escuchar a personas como Pablo, Pedro o Apolo. Si hoy queremos escuchar predicadores de otras iglesias en internet, no hay ningún problema. Que sean de bendición. Y tal vez ustedes tengan un favorito por su estilo. Tampoco hay ningún problema con eso. El problema sería menospreciar a su pastor porque no es como aquel pastor renombrado que tiene un ministerio muy grande o que tiene mucha más fama. Puede hacer una cosa pero sin dejar de hacer la otra. Reconozca a su pastor local, sujétese a él, ámelo, ore por él. Tal vez no sea ese hermano que usted admira y no ore para que sea como él. Ore para que Dios le permita crecer a su pastor y que pueda cada día amar más a Dios, honrarlo a él y al mismo tiempo servirle a usted. Eso también lo vimos en esta primera carta a los Corintios en el capítulo 4, hablando de la importancia del rol del pastor en la iglesia. Entonces, es importante que ellos, los corintios, reconocieran a sus pastores, a sus líderes locales, al igual que nosotros hoy debemos hacer lo mismo. Luego del versículo 19 al 23, Pablo cierra esta carta. Leeré del 19 al 20 primero. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Aquí en esta sección básicamente se da a conocer de que hay varias iglesias mandándole saludos a los corintios. La comunicación entre los hermanos es vital. No somos islas. Todos sin dudas tenemos cosas que hacer, pero si no consideramos a nuestros hermanos en la fe, primeramente, y luego los de otra iglesia, ¿cómo podemos cumplir con el mandato de animarnos unos a otros? Procuremos comunicarnos con los hermanos de nuestra congregación. Ellos aquí no tenían que esperar a que se mandara una carta para que entonces llegara la comunicación de ellos. Hoy no necesitamos eso. Tenemos teléfonos locales, celulares, chat.
redes sociales para comunicarnos con los hermanos de nuestra congregación. Y si a usted le falta el contacto de alguno, igual la mayoría está en el grupo, puede pedírnoslo y se lo damos con gusto. No esperemos a que tal hermano o hermana nos contacte. Seamos nosotros los promotores de esa comunicación. Necesitamos ese afecto. Necesitamos mostrar que no estamos solos. Y usted no sabe cuánto puede ser de ayuda un chat, una llamada a una persona que puede llegarle en un momento de mucha necesidad. Y usted tal vez piense, yo también la estoy pasando. Perfecto. Y Dios se va a encargar de eso. Nosotros los pastores tratamos de mantenernos en comunicación con ustedes. Sin embargo, no es exclusivo de nosotros hacerlo. Procure contactar a su hermano. Escríbalo, llámelo. Asegúrese de que tal vez pueda, ahora mismo la iglesia no es muy grande, no somos muchos, de poder hablar inclusive con todos, de saber cómo están todos. Tal vez algunos nunca le ha conversado, no ha tenido la oportunidad de hablar mucho con ellos. Hoy es el momento. Pregunte por una petición de oración o algo que la persona pueda necesitar. También el afecto. Dice, salúdense a los unos a los otros con un beso santo. Eso era normal para ellos en ese tiempo, al igual que en Panamá o en Hispanoamérica. El afecto. No de ser fríos para allá, si no se saludaban, eso era totalmente frialdad. Entonces, no me interesa. Pablo dice, no, salúdense con un beso santo. Muestren el afecto. Yo sé que hoy es complicado esta parte del afecto, de que estamos con las situaciones del coronavirus y todo lo que está pasando. Pero aquí, hermanos, cuando usted me vea, si usted desea darme un abrazo, un beso, un saludo, yo no lo puedo obligar a que lo haga, pero si usted quiere, créame que yo no lo voy a rechazar. Yo voy a, con mucho gusto, recibir ese abrazo de parte de usted, porque créanme que hace mucha falta. Y en este momento no lo voy a promover de nuevo, pero si usted quiere venir conmigo, yo estaré muy feliz de que eso suceda. Y ojalá cuando nos veamos se pueda dar de esa manera. Esta sección nos recuerda de que no hay razón para que los hermanos suframos solos. Todas esas iglesias sabían lo que estaba pasando con los corintios. Así que estaban orando por ellos. Sabían lo que pasaba por los hermanos de Jerusalén. Hermanos, si usted tiene una situación, no sufra solo. No tiene por qué hacerlo. Jesús dijo en Marcos que no hay nadie que venga a Él que ahora haya perdido todo, que no gane más hermanos, hermanas, padres o madres o casas. Porque ahora la familia de fe es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, utilicemos esos recursos. En el sentido de poder ser bendecidos por estos hermanos, por todos los hermanos en la iglesia o en otra congregación. Y de igual manera, ninguna iglesia debe por qué sufrir sola. Si alguna iglesia llega a estar sufriendo de algo, sería lo ideal que en el compañerismo correcto, bíblico, se lo comunique a otra. Muchas veces por temor o pena no lo dicen a decir, ¿qué está pasando en tal iglesia? Pero sería un grave error. Procuremos la comunicación entre hermanos y obviamente también entre iglesias. Y en ese sentido, les avisé de que es muy probable que tal vez para el 31 de octubre haya una pequeña reunión entre otras iglesias. Estén orando por eso. Todavía no se sabe muy bien todos los detalles, pero si así Dios lo permite, sería espectacular que usted pueda estar ahí. Y más adelante, si se confirma, estarán escuchando mucha más información de mi parte para que puedan participar. Al final, Pablo entonces habla de esta sección de un mismo evento, pero dos realidades. Versículo del 21 al 24. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. O sea, esto Pablo lo escribió. Esta última parte. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maldito. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Maranata, esta frase que llama la atención en medio de estos últimos versículos, es una palabra en arameo que significa el Señor viene o Cristo viene. Y Pablo la utiliza aquí para mostrar un contraste. Primero les habla, Cristo viene, como cerrar la primera parte. Si alguien no ama al Señor, el tal está bajo maldición, es maldito. Eso era importante que lo supieran. Ahora, ¿quién no ama a Cristo? Primero, antes de responder eso, hay que tener mucho cuidado porque Pablo le está hablando a una iglesia. Es decir, él no está escribiendo a los inconversos de Corinto que obviamente no amaban a Cristo,
sino a muchos que estaban dentro de la iglesia que no lo amaban. Y eso asusta porque significa que posiblemente no eran salvos. Entonces, ¿quién eran esas personas que no amaban a Cristo? ¿Cómo se ve eso? Bueno, simplemente en aquellas personas que desean hacer las cosas para su propia gloria, a su propio modo y no al modo de Dios. Yo quiero hacer el culto a mi manera. Yo quiero que mi don sea el visto. Yo quiero el don de lenguas, como querían ellos en ese sentido, o el don que hoy tenga exposición. Yo no quiero el don de exhortación, que nadie lo ve, que nadie lo aplaude, que nadie lo alaba. No, yo quiero eso. Si lo que haces lo haces para ser visto, para satisfacer tu justicia de que vas a la iglesia y ofrendas y ayudas, o para simplemente querer poner tu opinión en cómo se hacen las cosas y no como lo dice la Biblia. Si no te importa con los hermanos, si tú quieres hacer la obra sin importar el amor por los hermanos, tú no amas a Cristo. Y si no amas a Cristo, Pablo dice aquí, Maranata, y lo dice con signo de admiración. Es decir, Cristo viene. Eso no te debe alegrar, te debe preocupar, te debe asustar, porque que Cristo venga y no lo ames, significa que eres un enemigo de Él, y el que no es con Él es contra Él, y los tales serán destruidos. Esto no significa que hay una persona que pierde la salvación, simplemente que no son salvos y están en la iglesia. Recuerden que los corintios se durmieron y se infiltró mucho de falso maestro y falsa enseñanza en la iglesia. Si no amas a Cristo, es un momento para que te preocupes, porque Cristo viene, pero que tu preocupación no se quede ahí, sino que te ocupes entonces en arrepentirte y en ir en arrepentimiento y fe a Cristo. Él te recibe y pasas de ser un odiador de Cristo a un amador de Cristo, alguien que lo ama, alguien que lo anhela, que quiere estar con Él, que quiere hacer las cosas como Él dice. Por otro lado dice, los que tienen la gracia de Dios están seguros. Gracias a Dios, no a nosotros. Su gracia es lo que necesitamos. Es precisamente lo que desea Pablo. Que la gracia de Dios nos llegue a todos, hermanos. No necesitamos nuestras acciones para ese gran día. Necesitamos su gracia, porque es por su gracia que vivimos, andamos y que por su gracia es que viviremos. En 2 a Timoteo, Pablo le escribe en el capítulo 1, versículo 9, recordándole que quien nos salvó, Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó y nos llamó según su propósito y nos dio de su gracia. Por medio de su gracia es que se dio todo esto. Es su gracia lo que necesitamos. Pablo cierra diciendo esta carta: mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Él los ama tanto que necesita escribirle con su puño y letra. Hay muchos ahí que están listos para juicio, para ser destruidos. Que la gracia de Dios llegue a ti también, para que no seas destruido, puedas arrepentirte de eso. Y les recuerda, porque los ama, que Cristo viene. El Cristo viene no es una razón de odio, sino porque los ama. Les recuerda, Cristo viene. Y ya sea que te animes o que te preocupes, decir la verdad se dice por amor. Si yo no amo, no digo la verdad. También ese amor lo lleva a desear lo mejor que todos nosotros podemos desear. Pablo no les desea posesiones, ni riqueza, ni estatus, ni fama. No les desea ni siquiera salud, larga vida. ¿Qué les desea Pablo a ellos? La gracia de Dios. Si amas a alguien, tú desearás lo mismo, que Dios le dé de su gracia. Es lo mejor que tú le puedes desear. Que gane una persona con fama, estatus, propiedades, riqueza, o inclusive con mucha salud, si no tiene la gracia de Dios. Si tú tienes la gracia de Dios,
Puede que no tengas ninguna de las otras cosas que mencioné, ni fama, ni estatus, ni propiedades, ni riqueza, ni salud, y lo tienes todo, aunque no tengas nada de eso. La gracia de Dios es todo lo que necesitas. El último libro de la Biblia cierra con la misma narrativa, Apocalipsis. El apóstol Juan escribe esto de último, cuando ya nadie había escrito más nada. Este fue el último libro que se escribió. Los últimos 2 versículos que se escribieron. Dice el versículo 20, del capítulo 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Jesús viene pronto. Si Pablo lo escribió en un momento, dijo que Maranata viene. Juan lo escribe, después dice, vengo en breve, hermano. Hoy ese breve es menos tiempo que falta que lo que le faltaba a Juan o Pablo. Así que Jesús viene en breve. ¿Cómo te sientes hoy con esa noticia de que Jesús viene en breve? ¿Te sientes como alguien que no ama a Cristo y está en peligro? ¿O alguien que tiene su gracia y que está salvo por su gracia? Si es la segunda, gloria a Dios, y yo le ruego a Dios que Él te permita crecer cada día más en fe. Si es la primera, corre a Él y arrepiéntete. No hay nada mejor que estar bajo su gracia. De hecho, ¿cómo termina Juan? Entonces no se acaba el libro ahí, en el versículo 21, es el último versículo. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es lo que necesitamos, la gracia de Dios. Fue lo último que escribió Juan, pero no por eso fue lo menos importante. La gracia es lo que necesitamos, hermanos. Cristo viene pronto. Su venida está cada vez más cerca. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Oremos. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de escuchar tu verdad y ser confortados y confrontados por ella. Ayúdanos a hacer lo que tú nos pides que hagamos que hoy no estamos haciendo. Ayúdanos a seguir haciendo lo que estamos haciendo que tú quieres que sigamos haciendo. Y a dejar de hacer lo que tú no quieres que hagamos. Permítenos vivir en fe, a estar alertas, a no actuar por nuestra cuenta y a poder ser hombres y poder hacer todo con amor. A preocuparnos por nuestros hermanos, ya sea que por una ofrenda de dinero o una necesidad por la cual orar, por la cual comunicarnos o por la cual simplemente conversar o por la cual compartir alguna enseñanza que haya aprendido en lo personal o por una prédica que haya escuchado. Permite que ese espíritu se vea en la Iglesia Bautista de Costa Verde. Y yo te ruego, Padre, que no solo aquí, sino que se extienda a todas las iglesias que proclaman ser cristianas. Padre, gracias porque tu palabra no nos deja solos. Tú estás presente a través de ella. Y te ruego que podamos ser sensibles a ella y que nuestros corazones puedan ser cada día transformados por tu poder. Y te ruego, Padre, que tu gracia sea para con todos nosotros. Amén.